Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo video aquí con abuelita José. El día de hoy les va a platicar, les va a continuar platicando un poco sobre el ranchito de su papá. Toda esa cotidianidad que se vivía, cómo se vivía, a qué hora se levantaban, qué hacían sus tías, ¿no? En ese ranchito tan bonito que ella vivió de chiquita, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias, abue José, por todas tus anécdotas. Y bueno, también agradecerles a nuestros suscriptores, a las personitas que nos comentan, a las personitas que nos regalan un like, agradecerles. Y pues bueno, eh, pues ahora sí, el micrófono es tuyo, abuelita. Bueno, pues vamos a seguirle platicando algo todavía del ranchito de mi papá. Bueno, les voy a platicar de cómo nos transportaba mis tíos del pueblo a ese rancho, porque ese rancho sí estaba más retirado que el rancho de mi mamá. En el rancho de mi mamá, pues hasta caminando luego nos íbamos, pero acá no, acá este, teníamos que salir de tarde como a las 6 de la mañana para poder llegar y ya el sol ya ocultándose. Así es de que todo el día teníamos que caminar y en burros o en caballos. Pero mis tíos que llevaban su mercancía a vender allá, que ya les platiqué que llevaban queso, que llevaban el huevo y gallinas a vender allá, porque ese tío que les digo que recogía huevo, no crean que lo compraban así nomás, sino que era un trueque. Él compraba pedacería de tela, pedazos de tela de 3 metros. Y pues en los ranchos se usaba mucho que los mandiles, que las batitas, que sus faldas o sus saquitos que hacían los mismos del rancho. Y pues mi tío compraba toda esa cosa y iba a los ranchos a recoger huevo, a ver cuánto huevo recogía se los compraba, pero así, en trueque. Les daba su pedazo de tela y ellos les daban el huevo, o maíz, o frijol, o gallinas, que también compraban pollos, gallinas y eso. ¿Y nada más era tu tío o en general así se usaba, así se Pues intercambiaba? allí en el rancho de mi tío, así era lo que hacía él. Pero en varios ranchos, yo sé que en varios ranchos hacían todo eso, El trueque. el trueque. No, no con dinero, sino pues, cambiaban, pues, sí, intercambiaban su semilla por telas o por jabón o por alguna cosa que necesitaran en los ranchos. Ya él sabía qué era lo que tenía que llevar. Así mi tío. Entonces, cuando ya él recogía el huevo y todo eso, entonces él iba al pueblo a vender todo eso, queso y todo. Entonces, ya de regreso, pues ya iba sin nada. ¿Y a dónde los vendía? ¿A tiendas o a personas? Pues a ¿O tiendas, ponía su a los que puestecito? tenían sus puestos, sus tiendas, porque ya entonces cuando yo ya era niña, ya había varias tiendas en el pueblo. Había tiendas, había estos puestos de verdura, puestos de telas también, había puestos de comida ya había sus fondas y todo eso. Entonces mis tíos andaban buscando, por ejemplo, en las fondas, ¿qué es lo que se vende? Que caldo de gallina o pollo o carne, pues. Y entonces él andaba buscando así lugares para vender su huevo
para vender sus gallinas que llevaba. El queso, lo mismo. Y ya él, ya que vendía todo eso, pues compraba también sus telas, o su jabón o cosas así, para cuando él iba a comprar también a los ranchos esas cosas, pues ya era un trueque, eso era un trueque. Y así trabajaba él, pues trabajaba sus tierras, pero cada 8 o cada 15 días era cuando él andaba recogiendo, o hasta el mes. Luego, a según se, se, pues, se comprometía con sus clientas a llevar todo lo que llevaba, ¿sí? Ya era la gallina, ya eran los huevos, o eran ¿cómo se llama? Lo que llevaba el queso. Tela, Sí. queso. Y ya él compraba las telas, el jabón o cosas así que necesitaba, ya sabía. Entonces, cuando él iba a vender o iba a comprar, así vendía. Él daba lo que llevaba y ellos le daban ya el huevo, ya la gallina, ellas, así algún animalito. Órale. Así, O sea que se fijaba cuáles eran las necesidades. Sí, de las personas que tanto había en del el rancho. pueblo como las del Ándale, rancho, así. para ver dónde había posibilidad de hacer ahí el intercambio Sí, o el sí, trueque o sí, el negocio, ¿no? sí, así es, sí. Eso vi yo en mis tíos, pues, de los dos, porque sí, trabajaban la tierra, pero también tenían su día en que iban, y iban pues, a fin de semana, casi lo más el domingo. Se iban desde el sábado para vender sus cosas el domingo. Y así trabajaban ellos, los hombres allí. ¿Y sus tierras de qué sembraban ellos? Era maíz. Era puro maíz. Era puro maíz, frijol. Era de lo que yo todavía, ya cuando estaba yo, pues ya grandecita, y yo creo que mis hermanos también se acuerdan de todavía mi papá estando en Puruándiro y mis tías y las que estaban allí en Puruándiro, todavía iban pero eso ya fue ya cuando no estaban en el rancho, porque cuando se fueron a Puruándiro, ya todos dejaron el rancho, se quedaron los trabajadores y con ellos hicieron un convenio de que trabajaran la tierra de ellos a medias. Y yo todavía me acuerdo y hasta mis hermanos se acuerdan, de que mi papá iba ya a recoger toda su cosecha y traía, entonces ya había carros de redilas y las rentaba mi papá y iban por la cosecha que le correspondía a él, traían el carro lleno de maíz, de mazorcas. Pero eso ya fue acá, ya más acá. Yo les estoy platicando ahorita todavía cuando ellos estaban allá y que ya mi papá, pues yo ya estaba chica, estaba mi hermano y yo, y queríamos ir al rancho. Tío, nos lleva al rancho. Y sí, ya cuando traía la jaula, porque era una jaula que atravesaban así al burro, lo atravesaban, en un lado llevaban las gallinas y en otro lado llevaban el huevo. Y ya cuando iban vacíos, mi tío nos metía, a uno lo metía en un lado y a otro nos metía en otro. Y ahí vamos en el burro, que así nos hacían todos, nosotros íbamos contentísimos. Pero era largo el camino, nos cansábamos mucho. Ya llegábamos, sí, llegábamos muy cansados. Y ya que llegábamos allá, pues, los dos fuimos los primeros hijos de mis papás, que fue mi hermano y yo.
pues fueron los que supimos de ese rancho. Nadie más de mis hermanos se dieron cuenta cómo era el rancho. Ya nomás fueron lo que les platican y todo. Pero nosotros sí conocimos el rancho cuando estábamos chicos. Y pues se nos hacía pues bonito, bonito también. Y mis tías, ahora les voy a platicar qué era lo que hacían ellas, porque mis tíos así trabajaban la tierra y trabajaban en esa forma de llevar lo que mi abuelita hacía el queso, mis tías hacían la jalea que les platico, porque tenían fruta. Y la fruta, pues en el tiempo de, por ejemplo, la guayaba, en el tiempo de la guayaba, la rebanaban así, la rebanaban toda y la metían en un hilito y la dejaban colgada para que se secara, para cuando no había la guayaba, ellos tenían guayaba, hacían sus ponches, sus tés, todo, ellos tenían todo, secaban aquello. Eran como que sus formas de De conservar las cosas. Cuando había calabacitas que eran chiquitas, tiernitas, cuando las cosechas y todo, o antes de que se pusieran grandes la calabaza grande, recogían mucha calabacita chiquita y era para comer, pues, con calabacitas picaditas para comer y todo, o para cocerlas y se las comían con su leche. Entonces les decían que iban a hacer su manácata, decían ellas, pero eran, las batían y les ponían su leche y se las comían con leche. ¿Y azúcar? Y, pues si querían ponerles azúcar y si no, así, porque eran dulcecitas. Cuando están recién cocidas, no, cuando están recién cortaditas no necesitan ni azúcar, están dulcecitas. Y cuando ellas querían tener sus calabacitas también así, y también las rebanaban así, y las ponían así en hilitos a secarse. Y ellos nunca les faltaban esas calabacitas, pero ya ellas, eso era para comer, les llamaban orejones. Ya cuando estaban secos les llamaban orejones. Y de allí cogían la rebanadita de calabacita, ya cuando estaban secas, porque en el tiempo de la calabacita tiernita, pues se las comían las tiernitas, pero ellas hacían eso para tener calabacitas para comer y hacían sus tortitas de calabacitas, le ponían su queso y otra rebanadita arriba y las capeaban y allí hacían sus calabacitas. Bien ricas su comida que hacían ellos. Y la guayaba también la hacían así para tener ¿cómo se llama? Sus tés, su, ¿cómo te dije que se llama? Cuando hacen ponches, pues, su ponche. Ellas siempre tenían sus, sus, su fruta seca. Ellas siempre pues, las ponían en unas como bateas y las extendían al sol, les ponían algo arriba para que no les cayera moscas o alguna cosa y secaban todo aquello y las metían en hilos y las tenían siempre colgando así, ellas tenían siempre así, en el tiempo de que no había la fruta, porque ya ven que hay frutas que se acaba el tiempo, empiezan a tirar su hoja, por ejemplo, el durazno también tiran toda la hoja y luego florean y luego ya empieza la fruta. Pero en el tiempo de que no hay fruta aquella, ellos sí tenían.
Qué y bueno. la cocían para dulce. Qué buena No, estrategia. ellas eran muy, no hombre, no dejaban desperdiciar absolutamente nada, nada, nada. Todo tenían. En el tiempo de que si, por ejemplo, ellos mataban algún animal, algún becerrito o algún animal que se les averiaba, decían ellos, que, por ejemplo, se les caía o que ya se les quebraba una pata o alguna cosa, mataban aquel animal, eh, salaban la carne, la salaban y esa pues tenían un, una cosa que hicieron, que hacían de puras varitas. Ellos les decían el zarzo, creo que les decían eso. Y lo tenían colgado arriba y allí ponían su carne ya salada, ya seca. Siempre tenían su carne seca. Y, 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 el refrigerador era montones de arena. Ellos la manteca, cuando hacían algún puerquito, alguna cosa así, metían carnitas adentro de la manteca y claro que la dejaban en la noche para que se enfriara la manteca y se cuajara y todo. Pues allí metían carnitas ya frías también, las metían allí entre entre la manteca y tenían unos montones de arena en cierto lugar que estuviera, que no les diera el sol. Y allí metían en un bote, en como de esos donde vendían alcohol y eso, unos botes, como, sí, como unos botes, y allí metían las carnitas y todo, las tapaban muy bien y metían el bote a cubrirlo con la arena. Nunca se les echaba a perder las cosas. Cuando querían carnitas, sacaban sus cosas, mira, bien riquísimas sus Ese carnitas. era su Eso refrigerador. era su refrigerador. ¿Y como cuántos días podía quedarse ahí eso? Pues eso sí no sé, fíjate. Eso sí no supe cuánto duraría, pero ellas nunca se les echó a perder su comida. Nunca, Órale. nunca. Eso era su refrigerador. El agua, porque allí no había agua potable. Tenían una, un estanque donde se llenaba aquel estanque en el tiempo de las aguas y de allí de ese estanque, no, ese estanque lo tenían así arriba como de un cerro y bien arreglado para que los animales no se subieran. Y los animales no se subían a tomar agua allí, sino les bajaban el agua. Ellos tenían una especie de escalerita así que hacían de madera y se subían por allí y bajaban el agua ellos. Hasta en los burros se cargaban todo el agua de allí y el agua pues se veía roja, pero ellos tenían unos como cántaros grandotes, grandotes, grandes así, y ellos tenían en todo el jardín de que tienen de sus árboles frutales, pero en el suelo tenían esas comanjas, les decían ellos, grandes, como hagan de cuenta que es una olla grandota, pero como tipo cántaro. Y ponían, no, era de barro, de barro. Y, y los ponían alrededor así del jardín en el suelo, así. Los árboles así en medio y en la orilla de la cerca, porque era un redondel grande que acomodaban para tener sus árboles frutales, no los tenían así nomás. Y tenían muy limpio allí. Y a la orilla así del suelo tenían plantas, muchas malvas, eso sí me acuerdo yo, lleno de flores, bien bonito, sus, hierbas de medicinales, la ruda, el romero, hierbabuena, el Manzanilla. manzanilla,
Romero. Romero, de todo tenían, de para sus comidas, para un dolor, bueno, ellos usaban mucho los tés para algún dolorcito, o que acá en las orejas se metían la ruda para, ¿cómo se llama esto? El aire, y que acá se ponían unos chiqueadores también, que porque les dolía la cabeza, bueno, así, muchas cosas de las hierbitas que ellos, según sabían. ¿Y qué es el aire? El aire, pues, de ahí sentían que en los oídos les zumbaba, como que zumbaban los oídos. Ellos decían que era el aire, tal vez que se les metía, yo no sé, pero ellos sentían como zumbido y decían, este es como de aire. Y cogían la ruda y la hacían así y se las metían en los oídos. Y con eso decían que se componían. Quién sabe qué, qué tengan esas hierbas, porque ellos así se curaban, o hacían sus tés y se los tomaban. Acá ponían que chiqueadores también, luego traían sus chiqueadores en un lado y en otro, al dolor de cabeza. ¿Qué son los chiqueadores? Chiqueadores, pues son hierbitas, pues, de las que... ¿De la ruda? Ya sea de la ruda o de alguna hierba, no sé ni de qué hierba se ponían, ellas sabían muy bien. Entonces era la hojita, nomás la pura hojita, y nomás se la ponían así, una hojita. Ellos decían chiqueadores, una hojita aquí y la otra acá, y ya, con eso decían que se les quitaba el dolor de cabeza. Hay que hacerlo a ver si se nos quita el Ándale, dolor de cabeza. pero hay que saber de qué hierbas, porque ellos tenían de muchas hierbas que yo ni las conocía, yo nomás conocía que la ruda, que ¿cómo se llama? Hierbabuena. La hierbabuena, que el té de hierbabuena, de limón, el té de limón, la manzanilla, el cedrón, la sábila. También la sábila la ocupaban mucho para las dolencias de rodillas. La ponían a calentar y se ponían cataplasmas, decían ellas, y se ponían en las dolencias de piernas o lo que ellas sentían. Entonces ellas tenían de todas esas hierbitas. Y pues a mí me gustaba mucho meterme, pero les iba a decir del agua. Llenaban aquellos cántaros de aquel estanque que tenían de agua. Era para todo el ranchito. Y bajaban agua y les daban a los animales en unas bateas que tenían como de madera, que a propósito hacían de palos de madera así, les hacían sus huecos y allí les metían su agua. Y, y ellas traían esa agua y llenaban todos esos cántaros que les digo, los llenaban de agua. Y de allí toda esa agua la utilizaban para sus plantitas y para tomar también. Pero ellas tenían una estiladera. Las estiladeras eran piedras, eran unas piedras. Hagan de cuenta que eran como me imagino que era piedra poma, como parecida a la piedra poma. Y llenaban aquellos, pero primero les echaban cal. A cada cántaro les echaba cal. Y, y ustedes veían esa agua media rojiza, ya a la hora o las 2 horas se veía aquella agua hasta azul, clarita, bien bonita, bien, todo cristalina, todo lo que tenían ahí de tierra y eso, se bajaba todo hasta abajo. Y entonces esa agua la echaban a la estiladera y la ponían en un tripié grande donde cabía la estiladera así, y estaba en forma así como hagan de cuenta que es un busto, digamos, una, una
¿cómo les dijeron? Así, y se forma acá la chichita abajo, y allí está cayendo el agua De gotita en gotita. gotita en gotita, y allí abajo tienen algún cántaro también, o una olla de barro grande. Allí está cayendo y Filtrándose el agua. filtrándose el agua, bien rica ya el agua, hasta sabrosa, hasta sabe como a tierrita, bien rica esa agua. Ya de allí pues, era para comer, para tomar y para cocer sus, uh, Sus alimentos. sus alimentos. Así era todo lo que usaban ellos para estar. Pues en ese rancho, como te digo, no había aguas, mm, digamos, yo nunca vi un venero, yo nunca lo vi, pero sí vi el estanque ese grandote porque estaba grande y allí caía pues agua del cielo, yo pienso que era agua del cielo porque estaba grandísima aquella como presa, pues me imagino que era con, sí, se dice presa porque como que recopilan agua y esa agua pues les duraba de año al año. Y de allí, ya les digo, era para animales, para ellos, pero ellos curaban esa agua como, pues sí, era como curarla porque les digo que les ponían cal. Era como para un proceso como para potabilizar el agua. Para potabilizar el agua. ¿Sí? Y así todas las familias que vivían en ese rancho, así lo hacían. Oh, qué increíble. Sí. Pues uno no se imagina, ¿no? Porque de repente, o sea, aquí en la ciudad o vas a otro lugar y pues abres la llave y sale agua y no sabes de dónde viene esa agua. O ahora lo común pues es para tomar agua, pues son los garrafones, ¿no? Sí. Es como que los garrafones o algunos optan también pues por filtros de agua, ¿no? Pero pues antes qué increíble formas para potabilizar el agua, ¿no? Y riquísima el agua porque me imagino que no se les quita, digamos, las propiedades que debe de tener el agua, Claro. ¿no? Porque se filtra en la misma piedra para, pues para hasta animalitos que haya, no sé, porque sí, y la misma tierrita que vaya quedando, porque te digo de la cal, pues baja toda la suciedad del agua, la baja, Claro. y ya queda muy, muy clarita el agua. Y pero después la vuelven a filtrar. Pero mis tías pues eran también muy, ¿cómo te decía? Muy, no sé, ellas sabían muchas cosas. ¿De dónde sacaron todo ese conocimiento? Porque sí, eran muy limpias y pues se veían sanas también, porque yo nunca las vi enfermas, nomás que les dolía la cabeza, que alguna dolencia de pierna, pues eso sí, pero pues yo cuando las conocí, ya las veía hasta con canas, ya no eran unas jovencitas así, ¿no? Ya eran unas señoritas ya, digamos, viejas yo para mí, pues, porque ya empezaban con canas su pelo. Bueno, pero es que antes cuando eres niño o niña, Sí, como que ves grandes a las a las personas. personas. Ya cuando creces dices, pues no está tan grande. Sí, sí. Y bueno, ya les platico todo ese proceso que hacían ellas en el rancho. Y mi abuelita, pues tenía sus animales, sus gallinas, sus pollitos, bueno, lo que una mujer pues desea tener y más en el rancho, ¿no? Ella tenía un cuartito donde encerraba sus animalitos ya en las tardes, pero en el día, pues ella se levantara más o menos como a las 6 de la mañana, me imagino yo, ya cuando estaba ya
eh, clareando. Todavía no, ya se veía la claridad, pero todavía el sol todavía no salía. Y y tenía un cuartito mi abuelita donde encerraba sus animalitos. Cuando se levantaba mi abuelita, iba y abría la puerta. Salían todos esos animales, todos los pollitos, las gallinas, guajolotitos, todos los animalitos. Patos, no tenía No, patos. patos no, pero sí tenía, Conejos, tampoco, ¿no? no, no, los conejos, sí había conejos, pero eran conejos silvestres. Esos hasta iban mis tíos a, este, a, a matar a esos animalitos, a comérselos, Ah, sí, para comer. Sí había conejos, pero en el campo. ujú. Liebres, No eran domésticos. no, y liebres también, había liebres y conejitos y patos silvestres también había. Y también mi tío iba a a algunas lagunas por allí de algo otras partes, donde había lagunas, y también mataban, traía sus ensartas de patitos, ¿no? Pues hacían sus molitos bien chicos, ¿eh? No les faltaba que comer allí, no. En un rancho, si no, si no lo trabajan, pues no comen, Claro. pero si lo trabajan, hay mucho que comer. Y hay, pues, te imaginas, hay nopalitos, hay verdolagas, hay Flor de calabaza, la flor de calabaza, la calabacita. calabacita. Y en los ranchos hay muchas cosas que utilizan, que uno ni sabe, que es la flor del colorín, que quién sabe cuántas florecitas de los magueyes, o quién sabe qué tantas cosas. Y ya Jitomate y inventan, todo eso también. si se ponen a sembrar así cositas, a mis tías no les faltaban ni el jitomate ni nada de eso, Ellas porque tenían ellas también ellas hacían todo eso, chilitos, chiles y todo, cilantro, cebollita, todo eso tenían. papas. Papas sí, no sé, pero lo que era lo más esencial de que jitomate, unos chilitos y todo eso, no hombre, no les faltaba. Pero eran personas que les gustaba sembrar algo. Claro. ¿Sí? Y bueno, si quieres ya nada más para cerrar la idea de tu abuelita Ujú. que sacaba sus Sus animalitos, animalitos. pues mira, ya en la tarde cuando se estaba como oscureciendo, llegaban todos los animalitos ya a dormirse en su lugar. Y mi abuelita ya salía con su delantal lleno de maíz y les aventaba a los animalitos el maíz y comían los animalitos y ya se metían a a su cuartito y cerraba mi abuelita hasta con candado, con unas Cadena. cadenas para que se oye el coyote a deshoras de la noche que andaba por allí queriéndose comer los animalitos. Oh, Bueno, hasta allí les, les platico ya de todo la lo vida. que... Ay, pues muchas gracias, abue José. De verdad que son grandes, grandes enseñanzas, grandes anécdotas, historias. Pues todo esto que platicas de cómo se intercambiaba por medio del trueque, que eso, bueno, también todavía podemos ver en algunas comunidades, en algunos pueblitos, pero bueno, también ese tipo de trueques han sacado a países también de crisis, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, en la crisis muy, muy fuerte durante me parece que es el 2001, pues la gente, como no tenía dinero, pues hacían trueques, ¿no? Intercambiaban Sí, cosas. Digamos, una forma de economía muy, pues muy sana, muy de comunidad. Entonces creo que regresar a ese tipo de trueques también estaría bien. está muy bien. Y bueno, en prácticas cotidianas también uno intercambiar
cosas que a lo mejor ya no te sirven y que otras personas puedan utilizarlo, pues está muy bien. También se hace, por ejemplo, en grupos, ¿no? De mujeres que se hacen trueques por Facebook, ¿no? Sí. Es muy padre pues hacer ese tipo de intercambios. También esta parte del agua, ¿no? Es súper eh, importante y muy admirable cómo potabilizaban Su su agua. agua, ¿no? Y también toda esta parte del comercio que platicas de tu tío, ¿no? Como era visionario tu tío, ¿no? Ver que le faltaba a uno para llevar del otro Sí, pueblo, ¿no? Muy visionario tu sí, tío. Y pues esto último también, ¿no? Bueno, que dices de las plantitas, todo eso, tener huertos urbanos aquí en Ciudad de México, en cualquier parte del mundo, tener tu huertito para poder tú mismo cosechar tus frutas, tus hortalizas, todos estos alimentos, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a Ove José por estas historias y pues ojalá aprendamos mucho de esto y empezamos a practicarlas en la vida cotidiana. Muchas gracias y hasta la próxima, hasta un siguiente video. Hasta luego y gracias por su atención. Por su atención, por su Gracias. cariño, por sus vistas, ahí por su like y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. Hasta luego.